Hola, buenas noches, noche de viernes. Ayer finalmente no pudimos hacer el programa por temas personales, pero hoy prometimos que estaríamos y vamos a intentar hacer un resumen de las cosas que han pasado hoy, que sobre todo del análisis creemos que se ha convertido en interesante por alguna novedad, vamos a decirlo, que ha sucedido durante el día que parecía bastante inesperada. Vamos a empezar hablando primero de ese ataque del gobierno por parte de la vicepresidenta Rivera a los jueces, exactamente al juez del caso Tsunami García Castellón, y del retroceso, que es lo más interesante, que ha habido posteriormente de esas críticas del gobierno. Parece que el gobierno no tiene claras las cosas y parece que en aquella reunión del fin de semana pasado no quedaron claros las atribuciones a los ministros. Hablaremos también de la defensa que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial, diciendo que es un deterioro institucional, como es lógico, y iremos a que prácticamente lo único que está defendiendo desde fuera del gobierno al presidente Sánchez es, curiosamente, el expresidente Zapatero. Alguien que estaba olvidado y que vuelve a primera línea. Si esto es lo mejor que tiene Sánchez, pues parece que no tiene mucho argumento. Luego nos iremos a ese cambio en la Casa Real, que al principio ha cogido al despiste a mucha gente, porque al ser el jefe de gabinete de Borrell, mucha gente se ha pensado el señor Camilo Villarino, de 1964, bastante más joven que el actual, pues que era un cambio a favor del gobierno. Pues todo lo contrario. Recordemos que este señor diplomático había sido, entre otras cosas, jefe de gabinete de ministros de Exteriores del PP o del PSOE, de Dastis, Borrell, Robles y Laya, y que iba en principio destinado a Moscú cuando cesó en su último cargo y fue vetado por el ministro Álvarez, ese que le gusta salir en las fotos. Y a partir de ahí lo recuperó Borrell para una institución, ya saben, que no es ciertamente en dependencia del gobierno. Un hombre que denominaríamos directamente como gente de Estado, que le da igual servir para uno o para otro, porque lo que tiene claro en la cabeza es el Estado. Con lo cual es una parte muy positiva, parece que es un rejuvenecer, digamos, la estructura de la Casa Real con nuevos aires, y parece que puede ser una medida acertada, que curiosamente no parece satisfacer mucho al gobierno. Ya no hablamos del propio Álvarez. Ellos ya saben que les gusta más colocar amigos que colocar profesionales. Luego nos iremos a confirmar esa victoria del PP, que ya avanzamos hace días en este programa, que era una gran oportunidad que tenían con el tema de los pellets. ¿Alguien se acuerda del tema de los pellets? En Galicia, parece que es un fracaso del PSOE, una victoria del PP, y en un territorio que siempre hemos dicho que no es fácil para el socialismo y obviamente tampoco para la ultraizquierda, porque si algo tiene la población de Galicia, y lo hemos dicho en repetidas ocasiones, y no es por faltar a otras, es que es un votante bastante inteligente, sobre todo porque no se deja engañar y sobre todo porque es muy práctico. A lo mejor no están conformes en muchas ocasiones, tanto con el señor, en su momento el señor Fraga, o con el señor Feijóo, o con el actual presidente Rueda, pero son seguramente los votantes más prácticos de este país, y hacen aquel ejercicio de que, coño, este podía hacerlo mejor, pero es que estos son muy malos. Y claro, lo que no puedes intentar es engañar a la gente con patrañas, como lo que se ha intentado hacer con los pellets. Tenía una gran oportunidad el PP de ponerse por delante y lo ha logrado. Veremos si llega hasta las elecciones, y está claro que el PSOE parece que se va hundiendo cada vez más en estas elecciones, donde parece que la única alternativa al PP va a ser ese bloque que se va a reforzar también con el señor Beiras, y donde parece que va a estar la verdadera oposición al Partido Popular. Luego nos iremos a hablar de un par de temas de Vox. Por un lado, que la Fiscalía investiga al presidente de Vox, a Santiago Abascal, por el tema aquel de las piernas, colgado por las piernas, en fin, una estupidez. Pero bueno, si cada vez que alguien dice algo hay que investigar por la Fiscalía, madre mía. Y por otro lado, hablaremos de si ese nuevo cargo que parece que el 27 se va a nombrar al señor Garriga va
a tener la suficiente fuerza para encauzar a Vox o no. Hay muchas dudas en ciertos sectores del partido que dicen que Garriga no acabará de tener fuerza y que dependerá, en este caso, de Buxadé en principio, o incluso en algunos momentos de Abascal, y da la sensación de que deberá demostrar si tiene fuerza con los primeros días de trabajo cuando tenga el cargo, si se refuerza con un equipo externo o simplemente mantiene lo que ha estado sucediendo hasta ahora. Es curioso porque en Cataluña Garriga sí que ha logrado un poder absoluto. Fíjense que es el candidato, o ha sido el candidato a todo. Elecciones catalanas, elecciones nacionales, elecciones municipales. No sabemos si esa es la política que va a afrontar Garriga desde la nueva cargo que le van a ofrecer para tener el control total de Vox, pero va a ser el hombre fuerte del partido de Santiago Abascal. Luego nos iremos a que en esos retrocesos también hoy ha habido uno de Yolanda Díaz en el tema de aquello que pedía rebajar los sueldos a los empresarios del IBEX, según ella empresarios, nosotros siempre hemos dicho gestores, pero bueno, en fin, ¿qué sabrá esta mujer? Parece que hoy ha bajado un poco el nivel, sigue exigiéndolo, pero ya no con tanto ahínco. Se da cuenta de que no pueden estar en todas las batallas ni criticando a todo, porque eso al final no les produce precisamente votos. Nos iremos, finalmente saldremos fuera para comentar ese interés que está empezando a afrontarse en el tema de Milei. Lo hemos visto en la cumbre de Davos, y donde parece que nos lleva un camino curiosamente parecido, aunque más complejo obviamente, que el que tuvo Meloni. Recordemos cuando llegó Meloni a la presidencia, primera ministra de Italia, pues las críticas, sobre todo desde ciertos partidos y ciertos medios de España, eran brutales. Ahora ya nadie habla de ella, pero las cifras son buenas. Creemos algunos que las críticas a Milei van a seguir en ascenso, pero el interés que ya constatamos desde el primer día por ver si habrá o no dará resultados interesantes, y en este caso sí que a corto o medio plazo, van a marcar la dinámica de Milei. No todos son gestos y habrá que ver si esa gestión se plasma o no se plasma en una mejor disposición de Argentina en el conjunto global. Si les parece, empezamos este viernes hablando de esos ataques y retrocesos desde el gobierno al Poder Judicial. Ha sido esta mañana la vicepresidenta Rivera que en una entrevista, pocas palabras, ha dicho que el juez García Castellón era prevaricador por el tema del tsunami, por acusar a Puigdemont por todos esos temas, un ataque grave, un ataque que ha hecho que haya salido desde el Consejo General del Poder Judicial durante la tarde, también es cierto, les ha costado un poco, suponemos los viernes descansan, criticando y hablando de un grave deterioro institucional, porque hay que reconocer que eso de enfrentar a los tres poderes, pues en este país cada vez se está volviendo más habitual, desde el gobierno, atacar al Poder Judicial como si el Poder Judicial debiera aceptar las órdenes del gobierno, cosa que parece que en el gobierno no entienden lo de la división de poderes en el Estado. La realidad es que tras ese ataque ha venido el retroceso, y es lo que nos debería hacer reflexionar a todos. Cuando uno ataca y tiene las cosas claras, pues, y en estos tiempos, como explicábamos ayer, por ejemplo, en el caso antes de ayer, en el caso del PP, no se deben hacer prisioneros. Y está claro que la vicepresidenta Rivera no dispara al juez de forma unilateral. Quien se lo quiera creer, que se lo crea. Pero precisamente esta vicepresidenta, que seguramente es la más negada de las que tiene el gobierno actualmente, y la más desconocida, también hay que decirlo así, pues no mueve ficha si no ha recibido la aprobación, obviamente, del presidente. Eso es bastante obvio a día de hoy. ¿Se ha excedido en las palabras? Ella cree, y lo citamos tal cual, que es lo que transmitió el presidente durante la reunión de la semana pasada, que había que ir contra los jueces que atacaran, según su criterio, las acciones del gobierno tendientes a aprobar la ley de amnistía. Y obviamente el hecho de calificar a Puigdemont de terrorista pues complica mucho las cosas, porque Europa no va a aprobar una amnistía donde se queden libres
terroristas condenados o a punto de ser juzgados. Y las evidencias que el juez va constatando día a día, pues parece que llevan a que todo ese tsunami, recordemos el del aeropuerto, el que ocasionó un muerto, un ciudadano francés, que por cierto luego se pidió el expediente, cosas que pasan en España, pues estaba comandado no solo por Puigdemont, sino por la fugada Rovira en Suiza. Y claro, ¿cómo debemos interpretar que el gobierno ataque de una forma feroz durante la mañana y que al cabo de pocas horas rectifique el mismo tema? Pues se debe interpretar, algunos creemos y analizamos, desde el ámbito de los nervios, desde el ámbito de que no podemos ir atacando todo, porque si atacamos todo, al final vamos a parecer como esos niños que solo queremos lo que nosotros nos gusta. Que al final, por cierto, es lo que hace el gobierno. Todo aquel que no esté en su línea o son fachas, bueno, son prevaricadores y son jueces, o son antidemócratas. Y está claro que la comunicación del gobierno empieza a darse cuenta de que tanto movimiento constante, tanta gente que tiene, entre comillas, en la oposición, pues no puede responder a que más de la mitad de los españoles sean fachas, más de la mitad, o la mayoría para ellos de los jueces en España sean prevaricadores. Tienen que cambiar el chip porque tienen claro que en esa línea no van de ningún camino. Y no solo por ellos, sino porque se dan cuenta que los apoyos externos son cada vez menores. Vamos a ser sinceros, a día de hoy, fuera del gobierno y de algún sindicato del marisco, pues bueno, y de la prensa prostituida, obviamente, que ya saben que tienen para un rato, pues apenas tienen al expresidente Zapatero. Y seamos claros, el expresidente Zapatero tiene gancho mediático cero. Ganó las elecciones famosas, aquellas tras el atentado, obviamente, por lo que lo ganó, no las ganó él, las perdió Rajoy y las perdió por la escandalosa campaña que hicieron los medios prostituidos, vaya usted a saber desde quién eran mandados, para que el PP no continuara mandando y lanzando al país a una posición más poderosa en Europa de la que tenía o jamás pudo tener el gobierno socialista. Esto al final son análisis que hay que siempre reflexionar, que muchas veces nos quedamos en la reducción, digamos, a España de las cosas y no vemos que ciertos análisis requieren un estudio, digamos, de un conjunto más elevado de posiciones. Les pedimos una pequeña reflexión en este momento, que sería aquello de intenten, vamos a decirlo así, pensar qué posición tenía en el mundo España en la época de antes de los atentados, económica, etcétera, etcétera, y qué posición tiene actualmente. Ya no le hablo de estadísticas de paro ni nada de eso, que también sería, sino posición económica, importancia en las decisiones que se tomaban en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A alguien le interesa que España no esté allí? Pues oiga, hagan números y vean las opciones que hay. Y está claro que cuando intentas trabajar con esa medida internacional, a veces olvidas que lo importante es el consumo interno. Y Sánchez empieza a ser consciente de que dentro del país hay cada vez más gente en contra de su posición y que jugar a que todo lo que hace el resto es malo y son prevaricadores, fachas, no es el camino adecuado. Y aquí hay una cosa importante, que todo eso pues le importaría poco si tuviera atado 4 años de gobierno, como repite insistentemente. Es consciente de que eso a lo mejor no llega a buen puerto y tiene que hacer equilibrios. Por un lado, no puede enfadar más a Junts, porque Junts puede en cualquier momento romper la baraja, aunque ellos, recordemos, no pueden convocar elecciones, obviamente, no tienen suficiente fuerza para hacer una moción. Otra es que el PP la pudiera hacer, pensamos a partir de mayo, no antes, no tendría ningún sentido, y sería arriesgado apostarla si la apuesta es
con Junts. Sería arriesgado en muchos temas, obviamente. Quizá si fuera con el PNV, quizá sería un poco más certera o daría más pistas, pero ese camino a día de hoy parece que está lejos. Pero esa es la realidad actual. El gobierno ataca a los jueces, pero al mismo tiempo retrocede en sus ataques porque empieza a valorar de que no tiene la suficiente confianza y no se puede forzar tanto la máquina de los medios prostituidos porque le pueden llevar hasta el ridículo. Cosa que, por cierto, como vamos a ver, se ha hecho en el tema de los pellets. Y hoy el día iba transitando sobre este tema, los jueces enfadados, el gobierno rectificando, el PP criticando, y ha saltado la noticia de ese cambio en el nuevo jefe de la Casa Real. Se ha ido el señor Alfonsín, bueno, ha sido cambiado por el señor Camilo Villarino. Al principio ha cogido a mucha gente por sorpresa el cambio e incluso ha habido voces que han dicho que esto es un cambio propiciado por el gobierno del PSOE. Porque recordemos que el señor Camilo Villarino, nacido en 1964, o sea, relativamente joven. Nosotros somos súper jóvenes, somos del 69, o sea, que somos unos críos a su lado. Pues es... Bueno, era hasta hace unas horas el jefe de gabinete del señor Borrell en Europa. Y algunos asociaban Borrell, socialismo, esto es una apuesta del gobierno, pero hay que leer a veces las intrahistorias. Y lo que está claro que este señor Villarino es esos perfiles que nosotros siempre, y lo decimos con toda claridad, y no conocemos al personaje, obviamente, pero tenemos buenas referencias, siempre hemos pensado que deben estar en esas posiciones. Es lo que denominamos un hombre de Estado. Es un hombre, para hacerse una idea, que ha sido jefe de gabinete, entre otros, de carrera, es diplomático, del ministro de Asuntos Exteriores del PP, Antís, de Borrell, que es quien lo recuperó, de Robles e incluso de Laya, de la ministra esta que fue cesada por todos los follones aquellos de Marruecos. Bueno, fue cesada no, en el cambio. Que tras la salida con la ministra última de Exteriores se viera a Moscú, pero que tenía el Placet y todo, pero el señor Álvarez en último momento lo quitó de ese escenario y cuando parecía que se iba a quedar a limpiar despachos, Borrell, que lo había tenido de jefe de gabinete cuando era ministro de Asuntos Exteriores, lo recuperó para Europa. Es decir, un hombre que no se casa con el PP ni con el PSOE, que simplemente trabaja, como algunos han dicho incluso, como si fuera un patriota por este país. Mucho más joven que el señor Alfonsín, que seguirá siendo asesor, o sea que nadie piense que lo han echado por ninguna cosa. Y algunos que piensan que es ese rejuvenecimiento que es necesario en la comunicación de la Casa Real. Con alguien que ha estado centrado, aparte de los ministros de Asuntos Exteriores, en lugares clave para España como Rabat, Estados Unidos, Europa, con lo cual parece que es una manera de la Casa Real de dar fuerza, vamos a decirlo así, más internacional a su propio estamento. Y eso que desde aquí hemos dicho siempre que era imprescindible, que la Casa Real tiene una virtud, aparte de que es más económica que otras por allí por el mundo, y es que su trabajo es salir en el mundo y representarnos. Y hay que hacerlo, y si el gobierno de turno, como es este gobierno, lo impide, pues trabajarse como se ha hecho, y en eso hay que reconocer que o nos escuchan o son brillantes, trabajándose todas las localidades que se puedan de España, porque ahí no tiene ninguna obligación del gobierno. Recordemos que el gobierno le ha negado en alguna ocasión incluso acompañar a algún ministro, por ejemplo, la última vez aquel entierro en los países árabes, o en el caso de la proclamación de Milei, es decir, que confunde el gobierno la particularidad de la Casa Real con sus intereses políticos. Y parece que este diplomático tiene muy claro cuál es la función de la Casa Real, pero sobre todo tiene muy claro cuál es la función del Estado y le da igual que gobierne el PSOE o el PP, porque está, con todo el respeto, por encima de los partidos políticos. Algo que siempre hemos dicho que debería ser una virtud de la gente de Estado, que es preocuparse porque el sistema funcione. Oiga, que si un día gobiernan unos o gobiernan otros, mientras no se excedan
pues adelante. Y está claro que no tiene una relación, no diremos magnífica, sino diremos que incluso sería aquella expresión tan original, últimamente inapropiada, con el ministro de Exteriores Álvarez, que no le ha gustado nada este nombramiento, de la misma manera que tampoco ha gustado en la Moncloa. Saben que es un personaje que va a mandar y que no va a aceptar ni órdenes ni chanchullos desde el gobierno. Va a tirar por una independencia de la Casa Real, obviamente supeditado al gobierno de turno, que eso nadie lo puede discutir porque las normas están para cumplirse, pero va a tener una línea propia que algunos pensamos que es acertada en este momento de cambios y que sirve de referente a todo lo que puede venir en los próximos meses. Y hace días decíamos que tenía una gran oportunidad el PP, se acordarán los que nos escuchan más fielmente, con el tema de los pellets, que pensamos que era un error conceptual del PSOE y de la ultraizquierda, obviamente, de la Yoli y su tropa, abrir esa fantasía donde tenían que recurrir y estrujar los medios prostituidos para intentar crear alguna historia veraz, y pensamos que era la gran oportunidad del PP para desbancarlos. Y miren, vamos a decirlo, y miren que aquí no tiramos flores al PP, aunque alguno nos dijera el otro día si éramos la voz de Génova, que somos muy mayores, aunque somos más jóvenes que el señor somos muy mayores ya para estas historias, nosotros ya no estamos pa' hostias, ya no tenemos esa capacidad. Pero la realidad es que hay que comunicarlo así. Lo de los pellets se ha convertido en una victoria muy importante para el PP. Aprovecharon la oportunidad, desmantelaron la trama de mentiras, y la pregunta que debemos hacer es ¿dónde están los pellets ahora? Recuerdan que hace una semana habrían noticias, las de los medios prostituidos, obviamente, por la ridiculez de llevar hasta como si fuera a buscar oro con aquel cacharrito a Yolanda Díaz que parecía estar a buscar oro en una playa para encontrar un trocito o dos de mierda que se encuentra en cualquier playa, Tarragona, Canarias o de cualquier zona, o movilizar no sé qué burrada de dinero para conseguir 2 kilitos de pellets, se ha confirmado como ridículo y, como decía algún cofrade mayor, como un intento de erosionar las elecciones próximas gallegas. Seguramente, si no hubiera habido elecciones, pues seguramente nadie hubiera lanzado esa campaña, que no sabemos quién la ha orquestado desde la Moncloa, pero Sánchez, que le gusta mucho las ejecuciones en público y privada, debería darle una buena patada en el culo, porque ha sido un error grave, que lo único que ha hecho es reforzar al PP en Galicia, hundir al PSOE y que se metieron, pero poco. Recordarán que nosotros dijimos que el bloque se metió un día en el tema y dijimos, os estáis equivocando, no por dar consejos, obviamente. Y parece que ya recularon un poco del tema porque vieron que no le podían sacar ningún rédito electoral. Se metió a saco, vamos a decirlo, nunca mejor dicho, la señora Yolanda Díaz, y allí se acabó la historia. Y el electorado gallego, lo hemos dicho 1000 veces, tiene una virtud importante en estas elecciones del 18 de febrero, que es un electorado seguramente el más práctico que existe en España. No diremos que en otras regiones se puede engañar al electorado, cada uno que entienda lo que quiera, pero el electorado gallego tiene una gran virtud. Primero, que es difícil de engañar. Y segundo, saben aquello de no sabes si suben una escalera o la bajan. Con lo cual, quien tira líneas rectas con el electorado gallego se equivoca de forma manifiesta. Y la otra parte fundamental. Práctico quiere decir que miren, que seguramente piensan en muchos casos que lo podían hacer mejor. Ya hay cosas que se pueden hacer mejor, seguramente pensará más de un votante, pero dicen, oye, ya sabemos quiénes son los otros. ¿Y qué queremos? ¿Un partido que se va a buscar oro a las playas? ¿Un partido que miente? ¿Un partido que lo más interesante que hace, hablamos en este caso el PSOE, es montar lucecitas en Vigo, que por cierto hemos estado este invierno y está muy bonito, también hay que decirlo, pero eso es una apuesta obviamente local? ¿Qué es lo que queremos?
Y el electorado gallego al final es práctico. Solamente en las elecciones gallegas va a haber una mayoría, probablemente absoluta, del PP. El Bloque se va a confirmar como segundo partido, habiendo inteligentemente alejado de todos estos temas del Pélex a última hora, una decisión inteligente. Ya veremos si sigue esa línea, habiendo apostado también por Beiras. Que guste o no guste, es un referente en la Galicia actual, y la gente de los años 80-90 en este país sigue siendo referente para mucha gente, no lo olviden. Y el PSOE pues se encaramará en la tercera posición, con un descenso, creemos, apreciable. Mucha gente aún no sabe quién es su candidato, vamos a decirlo así. Es un personaje que lo ponemos aquí, tendríamos una audiencia de 100 personas escuchando el programa. Y obviamente el otro izquierda ya veremos si saca, por gracias a las zonas más industriales de las cercanías de Vigo, etcétera, si consigue sumar algún diputado o no. Parece que en principio no debería ser, pero bueno, nunca se sabe. Eso parece la realidad de Galicia, ese fracaso del tema de los pellets, de intentar estrujar demasiado, digamos, a los medios de comunicación, que al final tanto, que no se los cree nadie. Y de aquí saltamos a esa fiscalía que ha decidido investigar al líder de Vox, a Santiago Abascal. Bueno, podríamos hablar mucho de este tema, pero lo vamos a resumir en qué pérdida de tiempo y qué gilipollez de la fiscalía. Tonterías, las puede decir quien quiera. Y una tontería, insistimos, no es un delito. No es un delito. Y eso en el Partido Socialista y el Gobierno parece que lo confunden continuamente. Confundir decir tonterías con que sea un delito. Ya lo hicieron con el tema de las manifestaciones, con lo del muñequito, etcétera, etcétera. Y eso lo único que traslada es que la Fiscalía, y los fiscales deberían estar muy enfadados, no es nada independiente. Y deberían recordar que ellos se deben también al Estado que representan. Pero lo más interesante de Vox, sin lugar a dudas, será esa asamblea del día 27, donde, si todo transcurre con normalidad, será reelegido Santiago Abascal y será encumbrado el señor Garriga, Ignacio Garriga, como hombre fuerte de Vox. Ya hay dudas en el partido si ese cargo le va a ir muy grande, vamos a decirlo así, o si va a ser capaz de enderezar el partido. Algunos apuestan que lo primero que debería hacer es cambiar toda la comunicación del PP, imponer su impronta, porque piensan, y en eso, miren, vamos a darles la razón, de que cuando tú llegas a un cargo, como cuando llegas, y esto es una historia que alguno ya sabrá seguramente, cuando llega un alcalde a un ayuntamiento ya ganado, lo primero que hace es subir los impuestos. Porque al cabo de 4 años, nadie se va a acordar si has hecho bien las cosas, sobre todo si no tienes recursos, ¿eh? Pues lo primero que va a hacer cuando a alguien le aupan un alto cargo es tomar las medidas duras los primeros días. Si la estructura te aguanta y no te echan, has logrado tu objetivo. Y Garriga lo primero que voy a hacer es, obviamente, cambiar a toda la comunicación del partido, buscar profesionales ajenos, buscar incluso gente de Estado, como hace, por ejemplo, la Casa Real. Es decir, no debería ser un problema estar dirigiendo, por ejemplo, temas de Vox, siendo votantes, que es indiferente a quién voten, obviamente, del PP o del PSOE, etcétera, etcétera, porque lo que necesita Garriga es gente inteligente, no gente de partido, que es el grave error muchas veces de estos partidos nuevos, que creen que es más importante la fidelidad al partido que la profesionalidad. Si logra ese trabajo, podría ser sorprendente. Quieren rejuvenecer el partido, lo cual está bien. Y estaría bien también que hicieran algún tipo, no diremos la palabra limpieza, que eso saben que siempre en política suena extraño, porque es aquella anécdota que alguna vez nos han comentado de que hay alguien que está trabajando muchos años por el partido y nunca consigue nada y de repente desembarcan 20 personas de fuera y los que han trabajado para llegar a donde están los echan y vienen los nuevos con sus formas, etcétera. Hay que intentar hacerlo de una manera dinámica donde se integren unos y otros. Y ese trabajo es arduo, muchas horas, muchas noches le va a tocar de trabajo al señor Garriga para conseguir cerrar el tema. Y decíamos al principio que reculaba el PSOE, también reculado hoy Yolanda Díaz con eso de bajar los sueldos a lo que ella llama los empresarios del IBEX.
los gestores del IBEX. Lo dijo muy directamente. Hoy ya ha bajado un poquito el tono. Por lo mismo que hemos dicho al principio, hay que curarse en salud. Seamos claros. ¿Qué es Yolanda Díaz si no fuera miembro del gobierno? Nadie. ¿Qué recursos tiene su partido? Nada. Yolanda Díaz se jugó su vida política en las últimas elecciones porque si no hubiera entrado en el gobierno, ahora mismo se lo hubiera devorado Pablo Iglesias. Y es consciente de que el día que salga se va a quedar sin amigos y sin gobierno. ¿Por qué es tan tonta? Perdón, Yolanda, eres tan tonta que te crees que están contigo por tu inteligencia. No, están contigo por tu cargo. Porque nadie te valora y nadie te quiere tener a tu lado. Le puedes preguntar al señor Beiras, si te atreves, obviamente, a preguntarle. Y esa realidad no debe escaparse a nadie. Y recordarán que explicamos el otro día, vamos a dejar dos temas para el final, los dos temas estos, uno que no hemos comentado en los titulares, que es hablar un poco del tema de transparencia que queremos activar, pero antes vamos a hablar de Milei, que recordemos que nos está recordando en muchos sentidos al tema de Meloni. Cuando llegó, recordarán, Meloni a la primera ministra de Italia, sobre todo en España había una campaña brutal, en Italia no, porque ganó las elecciones, obviamente, que era un desastre, no sé qué, que iba, bueno, pan, todo lo que sea. Fíjense que ha logrado que incluso países como los escandinavos empiecen a adoptar políticas, o Alemania, en las últimas horas, muy cercanas a las que proponía Meloni, por no decir que las mismas. Porque lo que ha conseguido Meloni en Europa es acercar Europa a una realidad que se debe observar. Hoy ha salido una estadística, supongo la han visto en algunos medios o en redes. Decía que 8 de cada 10 delitos que se cometen en Barcelona sobre la Guardia Urbana son producidos por extranjeros. Pues eso es una realidad que no podemos ignorar. Son cosas que hay que observar y hay que tomar medidas. Y no tiene sentido, lo hemos dicho aquí muchas veces, que nadie piense que lo decimos ahora por primera vez, que no tiene sentido que un delincuente que ha robado 100 veces no sea expulsado de este país. Sí, obviamente es extranjero y no tiene papeles. Porque esa es la realidad. En ningún país normal la gente puede entrar y moverse sin disponer de los permisos necesarios. Eso, como diría el señor nuevo jefe de la Casa Real, es gente de Estado, que se ha de cumplir las normas. No vale que se cambien las normas por intereses y porque queramos ser los más buenos de Europa o del mundo, no. Porque eso al final genera problemas. Y lo mismo que pasó con Meloni en Europa, pasa ahora con Milei, sobre todo desde ciertos países, empezando obviamente por España, que sin saber hasta dónde va a llegar, ya está siendo criticado. Y creemos que pasará algo muy parecido a lo de Meloni, que poco se habla ahora en España, no iremos milagro italiano, tampoco hay que exagerar, pero si se fijan las estadísticas de España y de Italia, el crecimiento de Italia en comparación con España es brutal. Si vemos de aquí unos meses cómo va Argentina, que se dispara hacia arriba, verán como en España no se hablará del tema. Porque aquí no se hace análisis político ni económico, aquí lo que se hace es partidismo. Y Milei es de los otros, no es de los de aquí, y hay que oponerse siempre a él. Son historias que luego cada uno puede tener su opinión, obviamente, sobre Milei o sobre Meloni, pero al final el electorado tiene claro lo que vota. Por cierto, lo mismo que cuando votan a Sánchez, que nadie se equivoque tampoco. Y decíamos que dejamos para lo último hoy el tema de transparencia, que queremos activar porque estamos en un momento donde recordarán aquellos más antiguos en el canal que hablamos mucho de transparencia, saben que pueden entrar en transparencia y pueden desde allí enviar preguntas al gobierno sobre acciones de gobierno, Y en principio estas se transmiten a los ministerios y tienen la obligación de contestar. Intentan evitarlas, lo que sea, pero muchas veces contestan. Y todo lo contestado es una respuesta firme oficial, porque viene directamente del ministerio. Todos podemos hacer ese ejercicio de transparencia. Lo hemos comentado hoy por redes y algunos decían, no ha perdido tiempo. No, oiga, perder el tiempo es estar tocándose los huevos viendo la tele y luego criticar.
Quien quiera preguntar, pues como hemos activado hoy, pues desde la ley de amnistía, oiga, ¿dónde están los documentos de la ley de amnistía? Esa simple pregunta llegará al ministerio y contestarán, se inventarán cualquier historia. ¿Cuáles son los gastos del viaje a Davos de Sánchez? ¿En qué hotel ha dormido? No le contestaremos porque es seguridad nacional. ¿Cuáles son los acuerdos con Junts? No, porque es privado. Vale, pero les obligaremos a contestar, a esforzarse. Y eso es parte del ejercicio democrático de todos. Simplemente es entrar, transparencia, Gobierno de España, verán allí que pueden hacer las preguntas, quien tenga certificado lo hace directamente, obviamente son preguntas donde uno se tiene que identificar, no vale que digamos soy Pepe el del marisco y me invente todo porque te piden un certificado o la clave para entrar, obviamente, como cualquier otra comunicación oficial, porque estamos hablando de una cosa seria y oficial, pero donde se puede preguntar de todo. Si hacen una pregunta inapropiada, obviamente, pues les dirán que no. Pero se puede preguntar de todo lo que se considera acción de gobierno. Decimos desde ley de amnistía, declaraciones de una miembro del gobierno, todo. Todo se puede preguntar. ¿Por qué se ha fugado? ¿Cómo ha logrado pasar la frontera el presunto colaborador del atentado de Vidal Quadras? Todo. Y creemos que es un ejercicio interesante para la gente porque sobre todo nos empodera, vamos a decirlo así, y pone la iniciativa nuevamente a nuestro favor. Y el gobierno, creo que todos están de acuerdo conmigo, tiene muchas cosas que responder. Decíamos que ayer no pudimos hacer el programa, avisamos, a lo mejor alguno lo vio tarde, son cosas que pasan en el día a día. Hemos recuperado hoy el programa para intentar hacerlo, aprovechando todas las cosas que habían sucedido. Si no hay ninguna novedad, nos vamos a emplazar al domingo para hacer ya el resumen de cara a la próxima semana. Y vamos a ver cómo transcurren las cosas, pero sin lugar a dudas parece que volvemos a movernos en un escenario cada vez más interesante. Nosotros nos emplazamos al domingo, tienen todo el tema de las aportaciones, lo iremos repitiendo cada día, por si alguien se acuerda, de aquellos, ahora nuestro suelo se está moviendo sobre 12, 13.000 de audiencia, que es el doble, para hacerse una idea, del que teníamos a estas alturas el año pasado, con lo cual estamos muy satisfechos. Las aportaciones se siguen moviendo en 350, unas 400 y pico personas, apenas un 2-3%, bueno, en fin. Cada uno obviamente es libre de hacer lo que pueda hacer. Nosotros intentaremos seguir explicando historias e intentar que la gente siga estando pendiente de las mismas. Nos emplazamos al domingo noche, como siempre decimos, seguimos.